Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenido a esta posibilidad de poder escuchar la palabra a través del Play de la Iglesia Evangélica Maná, Ministerio Gladiadores de Fuego. Y le damos la bienvenida a los hermanos de la iglesia que están esperando en sus hogares. También a Rocío Jofré, que está escuchándolo desde el hospital. Y a todos aquellos que han entrado y que sean bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos llevándole la palabra, el mensaje a los hogares, a los hospitales, a los comerciantes que están mirando desde aquel lugar este mensaje. Y hoy quería hablar ¿por qué es necesario tener un encuentro con Dios? Y a veces pensamos que al final, cuando yo estaba en el mundo, no tenía tantas pruebas y tantas luchas. ¿Y por qué ahora yo tengo que ser probado tanto? Y usted sabe que hemos recibido un mal evangelio, porque nos han presentado un Dios que es bueno, un Dios que está solamente para cumplir nuestras necesidades y nuestros berrinches. Y resulta que el problema es cuando hemos aprendido ese evangelio y nos pasa algo. Tenemos un problema, hay una dificultad y no sabemos cómo afrontarla, como lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, era necesario que yo sea probado. Y usted sabe que la Biblia nos enseña otra cosa diferente. Hoy muchos predican el tema de la prosperidad. Y la gente anda desesperada y le dicen lo que quiere escuchar. Y pareciera que a Dios le ganamos esta batalla a través de lo que yo le puedo dar. Pero Dios, que nos conoce más y es el que bendice, prueba nuestra vida. Y entonces necesitamos ser probados imperiosamente. Y se sabe que todos los personajes de la Biblia, aquellos que mostraban a Dios en el momento más difícil, ellos fueron probados. Y vemos lo que dice el salmista David en un salmo que es muy conocido, que prácticamente se ha difundido o es el salmo que más se ha difundido en el mundo. Pero ese salmo nos lleva justamente a una realidad que es el Salmo 23. Porque el Salmo 23 dice, y le voy a dar lectura, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero en el 4 dice algo que es tan importante. Dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y usted sabe que justamente el que escribía este salmo era una persona muy conocedora de lo que tiene que hacer un pastor.
El pastor era aquel que cuidaba las ovejas, o es hoy en día también. Pero cuando él escribe y está dando el detalle en la palabra de Dios, noten ustedes que él no se pone como pastor, porque él se pone como oveja, reconociendo que hay un pastor superior sobre su vida. Porque dice, aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y justamente el pastor era el que llevaba la vara y el cayado. Era para poder alcanzar a las ovejas que estaban perdidas. Y era para defenderla de los animales que venían a atacar esas ovejas con la vara. Entonces, él hablaba en su palabra de algo que podía llegar a atravesar, o que iba a atravesar, o que había atravesado. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes? Estaba demostrándole a ese pastor que le estaba mostrando las herramientas y las armas que tenía para defenderlo, la confianza que viene. Y las pruebas que la iglesia tiene que pasar no son para que yo me pueda quejar, para que yo me pueda enojar, para que me sienta mal. Las pruebas que debemos pasar es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y vaya en este momento, si no es un momento de prueba, si no es un momento de prueba que está pasando la humanidad. Y te quiero hablar a aquel que está escuchando hoy. Dios nos hace pasar diversos tipos de pruebas en este mundo para que podamos aprender a confiar en Él. Ya hay alguien que no confía en Él, y es el mundo. Aquel que le dio la espalda a Dios, aquel que no se sujeta a lo que dice su palabra, aquel que no le interesa lo que Dios tiene preparado. Pero para aquellos que están huyendo de todo esto que está sucediendo y quieren buscar refugio en Dios, Dios te lo quiere dar, pero debes de aprender que Dios te lo va a dar, pero vas a pasar distintos tipos de pruebas para que tu fe se afiance y para que puedas crecer en confianza. Hubo una persona que fue probada, pero en esta palabra que voy a leerles en este momento, usted se va a dar cuenta por qué en el momento de la prueba más difícil, en el momento más difícil para su vida, él aprendió a confiar plenamente en aquel que era su creador, el Dios de los cielos, el que promete y cumple, el que promete y cumple. Entonces yo lo quiero llevar en este momento al libro de Daniel, uno de los 4 profetas mayores, y en el capítulo 6, y dice así la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino,
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Ahora vamos a ver por qué este Daniel era superior a todos los sátrapas y en realidad a los otros que estaban a su lado. Y Dios quiere hacer esto en tu vida. Dios quiere darte esto que en esta tarde te voy a decir. Y te vas a dar cuenta por qué Dios nos hace pasar diferentes tipos de pruebas. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, y escucha bien, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. ¿Sabes? Había en Daniel un espíritu superior. Y yo te decía, lo que había en Daniel, Dios lo quiere hacer con la humanidad. Porque si leemos la palabra, dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero sobre toda carne que desee que el Espíritu de Dios llegue a su vida. Entonces, a veces pensamos, no, hoy estoy en la iglesia y estoy pasando pruebas, estoy atravesando dificultades. Y cuando estaba en el mundo no pasaba esto. No pasaba. Pero aún Daniel, siendo parte del pueblo de Dios, iba a tener que pasar una prueba. Una prueba que ni tú ni yo pasamos. Porque estos sátrapas tuvieron envidia de él. Entonces buscaban una forma de que este Daniel pueda ser destruido. Así como muchas veces nos pasa a muchos, de que tenemos 1.000.000 de amigos, pero cuando queremos acordar, no nos damos cuenta. Y realmente del 1.000.000 son contados con las manos los que se acercan a nuestras vidas. Pero hay un amigo que es sobre todos los amigos. Y ese amigo es Jesús. ¿Y sabes qué? En esta hora quiero decirte que ese espíritu que había y permanecía sobre Daniel, el Espíritu Santo de Dios, es el que quiere hacerte superior en estos tiempos. Porque fuiste comprado a precio de sangre y no fuiste comprado por cualquiera. Fuiste comprado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes, cuando nosotros aprendemos a confiar, vamos a ser probados. Pero de todas estas cosas vamos a ser más que vencedores. Dice en el versículo 6, dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores de tu reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado al foso de los leones. Qué tremendo, ¿no? Porque si vemos más atrás la vida de Daniel, podríamos decir que era un hombre casi perfecto. Que era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Que era una persona que estaba dispuesta al servicio. Y dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el edicto, el rey Darío, el edicto y la prohibición. Había sido engañado. Pero ¿sabes qué? Detrás de Daniel, o sobre Daniel, había un espíritu superior. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Y yo pensaba en esta palabra, ¿no? Porque ¿qué es lo que se acerca de parte de Dios a nosotros y puede en nosotros poner un espíritu superior si no es la oración? Porque la oración lleva al conocimiento, lleva a esa parte espiritual que nosotros muchas veces ignoramos. Pero este Daniel oraba 3 veces por día. Entonces comencé a pensar, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo sería la oración de Daniel? Porque si la comparamos a la oración que muchas veces hacemos nosotros, vamos a encontrar que hay una diferencia. Este Daniel no le importó que lo echaran al foso de los leones, porque él sabía en su corazón al Dios que le había creído. Y yo hacía esa comparación con nosotros, nuestra oración muchas veces. ¿Y cómo es nuestra oración muchas veces? Señor, líbrame de la cueva de los leones. Yo confío en ti, Señor, y sé que tú no vas a permitir que yo entre en esa cueva. Esa es nuestra oración. Pero vemos la oración de David. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y sabes, se ve que entendía y que había pasado algún valle de sombra y de muerte. Y cuando decía recién acerca de la confianza en Dios, acerca de confiar en Él plenamente, me va a llevar al conocimiento. Entonces, nuestra oración es que nos libre. Pero la oración de Daniel era diferente. Por eso en él había espíritu diferente. Cuando él oraba, seguramente le decía a Dios: Señor, aunque pase por las cuevas de los leones, yo sé que voy a estar seguro, porque tú le taparás la boca a esos leones. David le decía: aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo es tu oración de hoy?
¿Cómo es la oración que tú le haces a Dios? Señor, no permitas que esto entre en mi hogar. Líbrame de todo lo que quiere venir en contra de mi vida, Señor. No permitas, Señor, que mis hijos no entren en este mundo. Porque si hacemos esa oración, nosotros le estamos diciendo a Dios, a este Dios tan grande y tan poderoso, tú eres el Dios, pero haz mi voluntad. Haz mi voluntad. Entonces, nuestra confianza no es plena. Nuestra confianza no está basada en el poder de Dios. Nuestra confianza no está basada en lo que Dios quiere hacer. Entonces, mira la diferencia que hay entre una oración y otra. Porque nosotros no sabemos la magnitud de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ni con nosotros, ni con nuestro matrimonio, ni con nuestros hijos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él es el que nos cuida. Él es el que nos libra. Él es el que nos da la fuerza suficiente. Él es el que es escudo alrededor de nosotros. Y Él es el que prueba nuestra fe. Y mira, más adelante, en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Una persona que no tenía nada que ver, podríamos decir, pero había en él confianza de que Daniel iba a ser libre o libertado de esos leones, porque Daniel mismo daba continuamente testimonio del Dios en el que había creído. ¿Tú cómo crees? Hay muchas personas que hablan conmigo y dicen, no, yo creo en Dios, yo creo a mi manera. Y creer a nuestra manera es que Dios es Dios, pero yo hago mi voluntad. Y Dios necesita que nosotros hagamos su voluntad. Y dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ya estaba Daniel en la cueva de los leones. Ya estaba Daniel dentro de la cueva y la cueva ya estaba cerrada y estaba sellada por los anillos. Pero también estaba ahí adentro la confianza de él intacta. La confianza de él intacta en aquel que un día lo llamó, en aquel que un día Daniel le creyó. Dice en el 19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ahí te das cuenta que era el testimonio de Daniel el que le dio confianza aún hasta el rey,
para que pudiera creer que Daniel iba a ser libre de esos leones. Y entonces dice en el 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive por siempre, para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Te das cuenta? Cuando una persona busca, como buscaba Daniel a Dios, 3 veces por día, y estaba en continua relación con él, sabía en el Dios que había confiado. Y él sabía que aun si Dios lo hacía pasar por esa cueva, ese Dios que él continuamente servía, ese Dios lo iba a librar de la boca de esos leones. ¿Sí? Dios envió sus ángeles para que lo cuidasen. Dios puso a sus ángeles dentro de esa cueva para que nada se alterase, para que nada pudiera llegar a otra magnitud. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. La palabra sigue, continúa. Pero yo quería resaltar que no porque estemos en Dios, no porque estemos dentro de una iglesia, no porque estemos yendo a un culto, no vamos a pasar por las pruebas. Pero ¿sabes? Cuando nosotros realmente hacemos lo que tenemos que hacer, cuando nosotros buscamos denodadamente de este Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, hay un espíritu diferente en nosotros. Hay un espíritu diferente en tu vida. Hay un espíritu que va a estar sobre ti y te va a hacer diferente a los demás. Porque la iglesia no cambia. La iglesia no cambia nada a nadie. El que cambia las vidas es Dios. El que cambia las vidas es el Espíritu Santo de Él. El que quiere morar en nuestras vidas es Dios. Es Él. Y cuando nosotros le abrimos el corazón y le buscamos con ese deseo, con esas ganas, no solamente yo estoy protegido de todo eso, sino mi hogar y todos los que moran bajo ese techo. No le podemos jugar a Dios. No podemos engañarlo a Dios. No podemos hacerle ver de una manera diferente a Dios. Porque Él sabe mejor que nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos probados. Porque hay algo que es fundamental. Hay algo que nos hace diferente a los demás. Hay algo que Dios va a retribuir. No te quejes si tú un día pasas por distintas pruebas.
Nuestra fe tiene que ser probada, pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios quiere bendecirte. Y dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 10, y acá le está hablando a una iglesia que hizo las cosas bien, una iglesia que buscó de ese Espíritu de Dios, una iglesia que halló un espíritu superior en cada uno. Y dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Porque esto es palabra de Dios. Y aquellos que fueron probados, aquellos que hicieron las cosas como correspondían, aquellos que no lo abandonaban a Dios en la primera de cambio, aquellos que no se iban de la iglesia porque había un problema, aquellos que se acercaron a Dios para cumplir su voluntad. Daniel no se negó a pasar la prueba que tenía que pasar. No le dijo al Señor, Señor, líbrame de la cueva de los leones. No quiero entrar en ese lugar y yo sé que tú tienes poder para sacarme. La oración de Daniel fue diferente. La oración de Daniel fue el hecho de creerle a Dios que aunque pase la prueba más difícil en su vida, él iba a confiar en Dios porque sus ojos estaban puestos en él. Iba a venir, y vemos, una prueba para este mundo. Va a venir una prueba para los que moran en este mundo. Pero aquellos que soportaron la prueba aquí, antes de que venga esa prueba, se van a dar cuenta que esto es palabra de Dios y es una promesa que Dios hace a su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, vemos a David diciéndole a Dios que aunque pase por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este mundo está pasando en este momento por valles de sombra y de muerte. Y vemos todas las cosas que están sucediendo, que hasta pareciera que hubo un descontrol en el mundo. Pero este descontrol que hubo en el mundo está controlado por Dios. Ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu relación? ¿Quieres ese espíritu diferente? Porque eso es lo que me manda Dios a decirte. Que hay un espíritu diferente para aquellos que en el momento de la prueba le invocan a Dios. Para que aquellos, a pesar de la prueba, hacen la voluntad de Él. Para que aquellos
confían en Él, aún en el momento más desesperante de la prueba. Yo en esta tarde, y sigo creciendo en un Dios de poder, en un Dios de milagro, en un Dios que todo lo puede. El mundo dice, todo tiene solución menos la muerte. Pero en Dios, aún hasta la muerte, tiene solución. Yo en esta tarde te invito a que ahí en el lugar donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas abrirle tu corazón a Dios y decirle a este Señor tan grande, tan vivo y tan poderoso: Señor, yo quiero tener ese espíritu superior en mi vida. Yo quiero aprender a confiar en ti. Que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Yo quiero que tú en esta tarde ores para demostrarle a Dios tu confianza. Que aunque tengas que ir a la cueva de los leones, al foso donde están los leones, y seas echado en medio de esos leones, tu confianza esté puesta en Dios, que Él enviará a su ángel y te librará. Y te librará. Y te librará en el momento de desesperación, en el momento más triste y más cruel, en el momento más peligroso. En ese mismo momento, Dios enviará a sus ángeles y te librarán de todo mal. Ahí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos y que no te alteres por lo que te puede llegar a pasar. Solamente te digo, comienza a confiar en Él. Comienza a confiar plenamente en Él. Porque el control de todo este mundo desordenado lo tiene Dios. Y lo que para el mundo es desorden, detrás de todo esto es orden, porque está Dios. Cierra tus ojos y te invito a que puedas orar. Espíritu Santo de Dios, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres nuestro Dios. Lo que el Señor Jesús dijo: yo no los dejo huérfanos, el Consolador queda con ustedes. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, esas vidas que están mirando, esas vidas, Señor, que están delante de su celular, de su computadora, Señor, que tú puedas llegar en este momento, porque cuando tú llegas a las vidas, llega un espíritu superior y podemos comenzar a confiar y sabemos que todo lo que pase va a estar bajo tu voluntad, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora, Señor, mira cada vida, Padre, Señor, y en esta hora tu fuego sea desatado sobre cada hogar, Señor, y tu fuego pueda entrar plenamente y llegar a sus corazones, Señor, y librar cada vida que se encuentra atada, prisionera de todo aquello que no sabía. Espíritu Santo de Dios, tú en esta hora, Señor, abres puertas y nadie las puede cerrar. Y cierras puertas y nadie las puede abrir. Porque tú eres Dios grande, vivo y poderoso. Y porque tú estás aquí, Señor, y tu mano de poder, tu diestra, no se ha cortado en favor de tus hijos. Espíritu Santo de Dios,
Revélate ahora en cada hogar, Señor. Y tu sangre de poder, Señor, comience a redimir sus vidas. Señor, aquellos que un día te dejaron porque no soportaron la prueba. Aquellos que un día se olvidaron de ti. Y aquellos que están clamando en este momento, Señor. Tócale sus vidas, tócale sus corazones. Comienza, Padre, en esta hora a restaurar, a regenerar todo lo que se había perdido. Y comienza, Señor, en esta hora a multiplicar en cada uno su fe. Espíritu de Dios, te alabo, te bendigo, te honro y te doy gloria. Porque sé, mi Dios, que tú ya lo estás haciendo. Solamente un milagro. Di la palabra y ese milagro será hecho, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a todos aquellos que están mirando a través del Facebook, de YouTube, a todos aquellos que comparten las prédicas, a todos aquellos que mandan felicitaciones. El que obra es Dios, el que obra es Él, y el que hace milagros es Él, y todavía lo sigue haciendo. Nosotros seguimos orando por tu vida y vamos a estar recibiendo las peticiones de oración y todo lo que tú quieras mandarnos. Te esperamos y te damos gracias. Gracias por estar ahí. Y quiero decirte algo: el domingo 20 horas vamos a estar desde este lugar llevando la prédica nuevamente. Así que Dios te bendiga, y el domingo a las 20